puerto dulce paz, me recibirán allá. Mi ciudadanía está en el cielo, la Jerusalén me espera ya, donde Jesucristo y ángeles guiaré, bienvenida nos dará. Donde Jesucristo y ángeles guiaré, bienvenida nos dará. Cruzar este cielo azul, las estrellas, luna y sol, hasta la ciudad de luz, donde mora mi Jesús. Mi esperanza firme está, pronto llegaré a mi hogar, bello puerto dulce paz, me recibirán allá. Mi ciudadanía está en el cielo, la Jerusalén me espera ya, donde Jesucristo y ángeles guiaré, bienvenida nos darán. Donde Jesucristo y ángeles guiaré, bienvenida nos dará. Un lindo día, mis queridos hermanos. Que la gracia, la bondad y la misericordia de Dios pueda ser con cada uno de vosotros. Es mi deseo en esta hora de la mañana. Una feliz semana para todos. Espero que estén muy bien, que tengan la bendición de Dios y que el Señor nos acompañe cada día de nuestra vida. Vamos a tener el devocional que corresponde para este día, pero queremos iniciar, como siempre, orando a nuestro Dios para que sea Él quien nos acompañe en el estudio que hemos de tener. Oremos a Dios. Padre amoroso y cariñoso Dios, queremos en esta hora agradecerte por todas tus bondades para con nuestras vidas. Ruego, Señor, que nos ayudes a cada día prepararnos, a cada día poder consagrar nuestras vidas y obedecerte fielmente. Ruego que cada uno de los preceptos que en tu santa palabra están descritos puedan formar parte de nuestra vida práctica. Ruego también de manera muy especial para que puedas enviar tu Espíritu Santo y que a través de él podamos comprender lo que vamos a estudiar. Que el ejemplo de los personajes que vamos a ver ahora sirva para comprender que cada momento tú estás a nuestro lado. Ayúdanos, Señor, a poder comportarnos dignamente, a poder honrarte cada día de nuestra vida y que de esa manera demos buen testimonio de que te hemos conocido. En Jesús oramos y pedimos todo. Amén. Mis amados y apreciados hermanos, que la gracia, la misericordia y la paz de Dios sea con cada uno de vosotros. En esta hora de la mañana queremos tener el estudio del devocional de la matutina Siempre desde el Corazón. El tema que vamos a tener ahora se llama Dios
nos habla. Y tendremos un versículo que nos ayudará a comprender la temática. El versículo está en el libro de Lucas, capítulo número 24, verso número 32. La página de la matutina es la página número 27. Dice el versículo: ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las Escrituras? Son unas palabras de unos personajes. Hoy vamos a ver la historia de unos personajes que fueron relevantes luego de la muerte y resurrección de Cristo. Todas las personas en ese momento habían estado en una incertidumbre, no sabían exactamente lo que iba a pasar con su futuro, todos estaban descorazonados, aquellos seguidores de Jesús estaban con un estilo de vida bastante deprimente, estaban tristes, estaban alarmados, estaban algunos llorando, otros no sabían qué hacer. Todo en aquella nación era algo bastante increíble para las personas cuando Cristo murió. Recordemos las escenas que se vivieron cuando Cristo fue crucificado. Cuando Él estaba colgado del madero, el sol dejó de alumbrar. Densas tinieblas cubrieron la tierra, luego se da un terremoto, el velo del templo se rasgó en dos. Las personas estaban contemplando, estaban viendo acontecimientos que nunca antes habían observado, que nunca antes se habían manifestado. Y para ellos era algo alarmante, porque habían cosas que no podían explicar, habían cosas que ellos no lograban entender de qué era lo que estaba pasando. ¿Por qué con la muerte de aquel personaje tantos acontecimientos se habían dado en ese momento? Entre las personas estaban los discípulos de Jesús. Todos recordamos la historia, todos recordamos la parte en la que todos y cada uno de los discípulos se fue apartando de Jesús en el momento de la crucifixión. Quedó uno y era Juan, al cual encomendó el cuidado de su madre. Fue el que estuvo ahí cada momento, pero todas aquellas personas habían abandonado al maestro. Inclusive habían personas que se habían dejado manipular por las sectas religiosas que gobernaban en ese tiempo. Se habían dejado manipular por aquellas personas, líderes religiosas, y habían rechazado a Jesús. Muchos de los que estaban ahí gritando, crucifícale, crucifícale, eran personas que habían recibido algún milagro, que habían recibido sanidad a través de la obra y la misericordia de nuestro amado Salvador y Señor Jesucristo. Habían personas que habían sido sanadas de enfermedades, habían personas que habían sido alimentados de aquel milagro en el que Jesús había multiplicado los panes y los peces. Habían personas reunidas ahí que en ese momento estaban clamando, crucifícale, crucifícale, y que habían recibido una bendición de Dios. Todas las personas en ese momento no sabían ni siquiera qué creer. Los discípulos, su fe había sido probada, y cual la profecía de Cristo que les había dicho que todos se iban a esparcir, que uno lo iba a negar, que otro lo iba a entregar, todo eso se cumplió a la perfección. Los discípulos cercanos de Jesús eran los 12 que conocemos. Ellos anduvieron todo el tiempo con Cristo, donde Él estaba en los momentos secretos, en los momentos de intimidad. Ellos recibieron algunas cosas que no las recibieron de manera general todo el pueblo. Pero aparte de ellos, habían otras personas que también eran llamadas discípulos de Jesús, porque eran alumnos de Él, porque aprendían de Él, aunque no todo el tiempo andaban tras Él, pero sí eran considerados discípulos de Jesús. Entre ellos habían dos personajes que en su momento expresaron lo que el versículo nos enseña. Quiero leer lo que dice la matutina para que vayamos comprendiendo de quiénes estamos hablando. Cristo había sido crucificado, todos lo habían abandonado, luego al tercer día Él resucitó. Cuando había pasado ese tercer día, vienen a la escena estos dos personajes. Dice la matutina: después de la muerte de Cristo, dos discípulos que iban camino a Emaús
desde Jerusalén hablaban sobre las escenas de la crucifixión. En ese momento, cuando Cristo resucita, iban dos personajes. Estos personajes también eran considerados discípulos de Jesús, aunque no le habían seguido como los 12 anteriores, pero eran discípulos de Jesús. Habían estado dispuestos a reconocer a Cristo como un enviado de Dios, como aquel hombre que rescataría la ciudad del gobierno, del dominio de Roma. Y ellos eran considerados unos discípulos. Estos discípulos habían estado ahí, habían presenciado escenas bastante alarmantes, habían visto la ciudad oscurecerse, habían sentido aquel tremendo terremoto, habían oído hablar de aquel momento en el que el templo en su lugar que dividía el lugar santo del Santísimo, se rasgó el templo. En ese momento, queridos hermanos, nosotros comprendemos que estos personajes quedaron alarmados y ellos pensaban, según el don inspirado nos enseña, según la Biblia nos explica, que ellos se quedaron pensando, ¿por qué tanto acontecimiento? Y oyeron hablar de aquel que había sido crucificado y contemplaron la escena tan desgarradora, tan triste y lamentable, en el que aquel ser humano que había estado haciendo bien sanidades y que era considerado como un Mesías, como el profeta, como el enviado de Dios, estaba colgado de aquel madero. Ahora sus esperanzas iban frustradas, sus esperanzas iban totalmente perdidas. Iban por el camino de regreso a Emaús. Habían venido con el deseo de hablar con el Maestro, con el deseo de conocer al Hijo de Dios, pero iban tristes porque en lugar de hablar con el Hijo de Dios, habían observado cómo aquel ser estaba colgado en un madero y había entregado su vida. Habían contemplado eso. Estas personas, hermanos, eran lectores. Según lo que nosotros encontramos en el don de profecía, no eran personas tan sencillas en cuanto al conocimiento. Eran personas estudiadas, eran personas que conocían, pero habían cosas que no las comprendían en su totalidad. Ellos estudiaban, eran sabios, eran inteligentes. Y ahora, cuando ellos iban regresando de Jerusalén, después de todo aquello que había acontecido, iban de camino hacia Emaús. Iban hablando sobre las escenas de la crucifixión. Ellos, según el libro El deseado de toda la gente, iban hablando de aquel ser que había sido crucificado. Y uno le decía al otro, ¿recuerdas cómo estaba colgado de un madero? ¿Cuánta sangre derramó? ¿Por qué le habrán hecho eso al que llamamos profeta de Dios? ¿Por qué habrá pasado esto? E iban hablando de todo lo que había acontecido en Jerusalén en el momento de la crucifixión. ¿Por qué tanto alboroto? ¿Por qué tanta degradación? ¿Por qué tantas escenas terribles? De eso iban hablando estos personajes. Cristo mismo. Recordemos que Cristo ya había resucitado. Cristo mismo se les acercó. Sin ser reconocido por los tristes viajeros, su fe había muerto con su Señor y sus ojos enceguecidos por la incredulidad no reconocieron a su Salvador resucitado. Vean lo que pasaba con ellos. Ellos iban caminando, iban hablando de aquel hombre que habían crucificado, iban hablando de aquel hombre al cual todos llamaban el Mesías, pero que ellos no comprendían por qué había sido crucificado. Iban tristes, pero por esa tristeza iban tan concentrados en la muerte de Jesús que no se daban cuenta de que el mismo Hijo de Dios iba caminando a su lado. Así como nosotros, cuando hay problemas, cuando hay dificultades, cuando hay dolor y cuando hay tristeza, no nos damos cuenta que Jesús va caminando a nuestro lado. Jesús, amados hermanos, nunca se aparta de nuestro lado. Puede ser que estemos pasando lo más terrible en nuestra vida, pero Jesús siempre nos acompaña. Él siempre va a nuestro lado. El problema no es que Jesús se aleje de nosotros. El problema es
es que nosotros perdemos de vista al Salvador por poner la vista en aquello malo que nos está aconteciendo. Aquellos dos personajes no pusieron su vista en Jesús, que iba a la par de ellos, sino su vista estaba puesta en la escena de la crucifixión, en el momento terrible que había pasado aquel hombre. Y eso había enceguecido su vista y no comprendían que el Salvador iba a su lado. Querido hermano, ¿en cuántas ocasiones has tenido problemas, dificultades y has perdido de vista a Jesús por poner la mirada en el problema? Y pensamos, no voy a salir de esto. ¿Y qué voy a hacer? ¿Y ahora cómo me va a ir en la vida? Sin darnos cuenta que hay alguien que nos quiere ayudar, que nos quiere consolar, que va a nuestro lado cada momento de nuestra vida. Ese ser es Jesús. Con estos personajes iba caminando a su lado, pero ellos no lo comprendían, no lo lograron reconocer, no reconocieron a su Salvador resucitado. Jesús, al caminar a su lado, anhelaba revelarse a sí mismo ante ellos, pero se dirigió a ellos meramente como compañeros de viaje y les preguntó: ¿qué pláticas son estas que tenéis entre nosotros mientras camináis? ¿Y por qué estáis tristes? Ahora Jesús les hace esa pregunta. ¿Qué plática van teniendo? ¿Por qué van tristes? ¿Qué respondieron estos hombres? Sorprendidos por la pregunta, le preguntaron si era un extranjero en Jerusalén y si no había oído que un profeta poderoso en palabra y obra había sido crucificado. Nosotros esperábamos que él era el que había de redimir a Israel. Contestaron con tristeza. Oh insensatos y tardos de corazón, les dijo Jesús, para creer todo lo que los profetas han dicho. Dijo Jesús: no era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria. Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, le declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. Y ahora Jesús comienza a expresarles, comienza a explicarles lo que las escrituras hablaban, lo que las escrituras decían en relación a él mismo, cómo las escrituras hablaban, que iba a ser crucificado, que iba a morir, pero que al tercer día resucitaría. Y comenzó a hablarles, a recordarles las maravillosas promesas de la historia de la redención. Y comenzó a narrarle desde Moisés cómo Dios liberó a su pueblo, cómo lo guió por el desierto, cómo lo mantuvo fiel, cómo lo mantuvo firme, cómo las naciones destruyeron Jerusalén, pero cómo Dios la volvió a levantar. Comenzó a hablarles de todas las profecías que hablaban en relación a él. Les habló de lo que profetizó Moisés, de lo que habló David, de lo que hablaron muchos profetas en relación a la obra que él haría. Les comenzó a explicar lo que había dicho Miqueas, lo que había dicho Ageo, lo que había dicho Amós, lo que habían expresado cada uno de los profetas en relación a él. Comenzó a narrarles esa maravillosa historia, las maravillosas escenas que habían sido descritas ya con anterioridad, para que ellos comprendieran la obra del Mesías, pero que en ese momento habían perdido de vista por centrarse en lo malo que habían visto en Jerusalén. Qué interesante es lo que Jesús les comenzó a explicar. ¿Saben, hermanos? En la matutina desde el corazón vamos a ver precisamente eso. Desde Moisés vamos a ir viendo toda la historia de la redención. Desde Moisés y cada uno de los profetas vamos a ver a todos los patriarcas. Vamos a ver su historia en cada devocional. Faltan todavía algunos temas para llegar a la parte que nos habla solo de patriarcas y profetas, para poder comprender la historia de cada uno de ellos. Jesús les comenzó a hablar de todo eso, de cómo las personas habían profetizado en relación a él. ¿Qué más dice? La matutina. Los discípulos habían perdido de vista las preciosas promesas conectadas con las profecías de la muerte de Cristo. Pero
Cuando éstas fueron traídas a la memoria, la fe revivió, y después que Cristo se les reveló, exclamaron: ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las Escrituras? Amado hermano, solo hay un ser que nos puede dar la seguridad, que nos puede dar la certeza de la salvación. Solo hay un ser que camina cada momento a nuestro lado y que no nos abandona. Ese ser es Jesús. Y aunque vayamos pasando por momentos de oscuridad, por momentos de pesadumbre, de dolor y de angustia, Jesús siempre está a nuestro lado. Jesús siempre camina a nuestro lado, dándonos consuelo, dándonos amor, perdonando nuestros pecados, ayudándonos a seguir adelante. Jesús es el ser que nunca nos va a abandonar. Nuestros amigos nos van a abandonar. La Biblia está profetizada incluso que los padres entregarán a los hijos, que los hijos entregarán a los padres. La Biblia nos dice en el libro de Isaías que aún las madres se pueden olvidar de sus hijos, pero Dios nunca se olvida de nosotros. Pero Jesús nunca nos abandona. Querido hermano, si has buscado en lo largo de tu vida a un amigo tan sincero, a alguien que esté a tu lado en las buenas y en las malas, ese ser se llama Jesús. Aquel hombre, aquel ser que dio su vida por todos los seres humanos, aquel ser que no escatimó la gloria en el cielo, que no escatimó la alabanza y adoración de los ángeles, sino que se despojó de la gloria, que dejó la mansión eterna, bajó a la tierra, padeció y murió por nosotros. Ese ser es el que nunca te abandonará, querido hermano. Ese ser es el que siempre irá a tu lado. Recuerda esto, querido hermano. Así como los que iban en el viaje a Emaús no observaban a Jesús, no quería decir que Jesús no estuviera con ellos. Así es en nuestra vida. Aunque tú no lo puedas ver, no quiere decir que no esté a tu lado. No quiere decir que no vaya contigo. No quiere decir que no esté ahí para ayudarte. Jesús no nos abandona. Jesús no se aparta de nuestro lado. Hay personas que tienen una tristeza embargada en su corazón, porque todos los seres humanos los abandonan. Inclusive hay personas que en el altar se prometen estar juntos en las buenas y en las malas, en la salud y en la enfermedad, en la riqueza y en la escasez. Pero cuando vienen los momentos difíciles verdaderamente, toman la decisión de abandonarse, y aquella promesa que estarían juntos se rompe en un momento. La promesa de Jesús que estará con nosotros todos los días hasta el fin del mundo, esa promesa es certera, esa promesa no será rompida. Jesús la cumplirá, amado hermano. Querido amigo y querido hermano, confía en ese ser, confía en Jesús. Él nunca te abandonará. No lo vamos a ver, tal vez con nuestra vista física no vamos a verlo, pero sí, queridos hermanos, debemos saber, debemos comprender que en cada lugar, en cada momento, Cristo está con nosotros. Siempre está ahí a nuestro lado, ayudándonos, siendo nuestro guía cada día de nuestra vida. Todo lo bueno que nos pasa no es porque nosotros seamos listos, seamos inteligentes. Todo lo bueno que nos pasa es por la misericordia de Dios. Todo aquello de lo que somos librados, de maldades que somos librados, de accidentes, de peligro, todo es por la misericordia de Dios. Todo es gracias a nuestro Creador. ¿Cuántas personas cuando son librados de algo malo dicen: es que yo sí soy listo, me libré de esto? ¿Quién iba a ser como yo? Yo soy listo, soy inteligente, por eso supe apartarme de esto. No, hermanos, no somos nosotros, no es nuestra capacidad. Es la bondad y la providencia de Dios la que nos ayuda, la que está a nuestro lado, la que va guiándonos y apartándonos del mal. Los discípulos que iban a Emaús fueron reanimados, fueron restablecida su fe cuando Jesús les habló de las Escrituras. ¿Cómo vamos a mantener firme nuestra fe, queridos hermanos? También a través de las Escrituras. Quiero leer los últimos párrafos de la matutina de este día.
Si escudriñáramos las Escrituras, nuestro corazón ardería dentro de nosotros. A medida que la verdad revelada en ella se abriría nuestra comprensión. Si reclamáramos las preciosas promesas repartidas como perlas a lo largo de los escritos sagrados, nuestras esperanzas se iluminarían. Si estudiáramos la historia de los patriarcas y profetas, lo cual le dije que vamos a estudiar en los matutinos. Si estudiáramos la historia de los patriarcas y profetas, hombres que amaban y temían a Dios y caminaban con Él, nuestras almas brillarían con el Espíritu que los animó a ellos. Algunos preguntan, ¿cuál es la causa de la carencia de poder espiritual en las iglesias? Vean la pregunta que se hacen muchos. ¿Cuál es la carencia? ¿Por qué hay falta de espiritualidad dentro de la iglesia de Dios? Ahora vamos a ver la respuesta. Matutina desde el corazón, página 27, nos da la respuesta de por qué hay tanta carencia de espiritualidad en la iglesia. Vuelvo a leer esa parte. Algunas personas o algunos preguntan, ¿cuál es la causa de la carencia de poder espiritual en las iglesias? La respuesta es, dice la sierva de Dios, permitimos que nuestra mente sea apartada de la palabra de Dios. Es todo. Por eso hay falta de poder espiritual. Por eso hay carencia de fuerza para resistir las tentaciones. Porque dejamos que nuestra mente sea parte de la palabra de Dios. Porque dejamos que nuestra mente se espacíe, se libere en cosas malas, en cosas que degradan el carácter. Y apartamos nuestros pensamientos de la palabra viva, de la palabra eficaz. La palabra nos revela a Cristo. Cuando nosotros no estudiamos la palabra de Dios, no nos alejamos de un libro, nos alejamos de Cristo. Los que iban en el viaje a Emaús, tan curiosamente, hermanos, iban con el mismo Mesías, con el mismo Redentor y no lo reconocían porque su mirada estaba puesta en otra cosa, porque su mente estaba espaciada en otras cosas terribles. Nunca nosotros vamos a confirmar que Cristo está con nosotros si nuestra mente está en otras cosas. Sigue diciendo la matutina. Si estudiáramos la palabra del Dios viviente, no ha sido meramente escrita, sino hablada. Es la voz de Dios que nos habla, tan ciertamente como si pudiéramos escucharla con nuestros oídos. Si advirtiéramos esto, con cuánta reverencia abriríamos la palabra de Dios, con cuánto fervor estudiaríamos sus páginas. Hermano y amigo, ¿quieres estar siempre cerca de Jesús? Vive apegado a la Biblia, estudia la Biblia, ora a Dios, canta alabanzas. Sé fiel a Dios con reverencia y con fervor, mencionaba el escrito inspirado. Querido hermano, Jesús siempre va a estar a tu lado. Quiero decirles, Jesús nunca se aparta de nosotros. Somos nosotros los que buscamos alejarnos de Cristo. Somos nosotros los que buscamos alejarnos de Jesús. Inclusive en los momentos, en los lugares más peligrosos del mundo, Cristo está ahí para defendernos. Recuerdan, para los que estuvieron el año pasado en la matutina Maranata, menciona que incluso cuando todo el mundo se vaya en contra del pueblo de Dios, traigan armas, espadas y traten de quitarles la vida en el momento final, las espadas se doblarán como paja, poderosos ángeles tomarán la forma de guerreros y vendrán a cuidar al pueblo de Dios. Esa es la certeza que tenemos como pueblo de Dios, que Cristo nunca nos abandonará. Querido hermano, estás enfermo. Quiero decirte que aún en tu enfermedad, Cristo está contigo. Tienes escasez económica, no tienes que comer este día. Quiero decirte que incluso en esa escasez, Cristo está contigo. Estás pasando momentos difíciles por una situación X que haya acontecido en tu vida. Incluso en esa situación difícil, Cristo está contigo. Confía siempre, querido hermano. Nunca pierdas de vista a Cristo. Por difícil que parezca la situación, por difícil que estén los momentos en nuestra vida,
Nunca apartes tu mirada del cielo. Nunca pierdas de vista a aquel que va a nuestro lado, como iba con los discípulos que iban hacia Emaús. Nunca olvides que Cristo está a tu lado. Y aunque no lo veas, Él está ahí. Y cuando tú necesites su ayuda, Él estará dispuesto a brindártela cada momento de tu vida. Querido hermano, querido amigo, el Señor nos bendiga y nos ayude a confiar siempre en nuestro Señor Jesucristo. Nos ayude siempre a confiar en la providencia de nuestro Redentor y Salvador, Señor Jesucristo. Queridos hermanos, que el Señor nos ayude y nos dé su bendición. Es mi deseo en oración. Amén. Vamos a finalizar orando a nuestro Dios. Padre bendito y cariñoso Dios que moras en el cielo, queremos agradecerte porque cada momento tú envías tu palabra para que a través de ella tengamos fe, tengamos esperanza, comprendamos lo maravilloso que tú eres en nuestras vidas. Gracias por cada momento de peligro del cual nos has librado. Gracias, Señor, por cada oportunidad que nos has dado de buscarte. Gracias porque nos has dado muchos regalos. Nos has dado el alimento, el aire para respirar, el sol para poder ser vitalizados y tener fuerza. Nos has dado el alimento físico. También gracias por el alimento espiritual. Ayúdanos a crecer, a no quedarnos estancados, sino a poder seguir, a proseguir en el camino correcto. Te pedimos de manera muy especial para que obres en el corazón de cada uno de mis hermanos, para que obres en la vida de tu pueblo. Necesitamos cambiar, Señor. Muchas veces perdemos de vista que tú y tu Hijo amado van a nuestro lado por centrarnos en cosas pasajeras, en cosas que no tienen valor, y nos apartamos del camino verdadero. Perdónanos y ayúdanos a cambiar, ayúdanos a ser fuertes, a poder permanecer firmes cada día de nuestra vida y que en tu amor podamos ganar la corona de la vida eterna. En Jesús oramos, pedimos y agradecemos todo. Amén. Mis apreciados hermanos, gracias por acompañarnos. Lo que les mencionaba en la matutina, estén pendientes porque los temas que vienen son después del tema de la palabra de Dios. Ahora estamos en la obra que hace la palabra de Dios en nuestra vida. Hemos visto la oración, ahora estamos en la palabra de Dios, luego viene la fe, luego viene una serie de temas que hablan solo de la providencia de Dios. Van a ser varios temas que nos van a hablar solo de la providencia de Dios y luego viene la historia de los patriarcas y profetas. Cuál fue la vida de cada uno de ellos y cómo lograron vencer. Es lo que viene en la matutina desde el corazón. Por lo demás, quiero saludar a los hermanos que nos han acompañado en esta hora de la mañana. Saludos, hermano Oliveiro Valderrama Santos. Saludos hasta el país de México. Saludos también para nuestra hermana Gladys López, que cada mañana también nos acompaña. Saludos, hermana Ana Ciprio, que también aparte el tiempo para compartir con nosotros los devocionales. Saludos, hermana Carolina Coral, gracias también por estar al pendiente de cada uno de los devocionales. Saludos, hermana Dina León Leiva, que también nos acompaña cada mañana. El Señor guarde toda su familia hasta el Perú. También saludamos a nuestra hermana Merari Jiménez, que también ha apartado el tiempo y nos ha acompañado en esta hora de la mañana. Saludos también para nuestra hermana Mace Ruiz. Hermanos, cada mañana los invitamos para que nos puedan acompañar y tener con nosotros el estudio de los devocionales. ¿Saben por qué es tan importante? Aunque no lo vean en vivo, véanlo después, porque si nos perdemos un tema, perdemos la secuencia que llevamos y todos los temas van enlazados, por lo tanto es importante llevar la secuencia. Saludos también, hermana Miriam Tapiero, el Señor le bendiga también, pueda bendecir su vida. Saludos, hermana Amparo Osa, también gracias por estar ahí al pendiente, gracias por acompañarnos. Saludos, hermana Nicolás Varillas también, gracias por estar ahí con nosotros. Saludos también al hermano Eugenio Varillas, el Señor les acompaña a ambos y pueda prosperar siempre sus vidas. Saludos también para nuestra hermana Noris Pineda hasta el país de México también. Gracias por acompañarnos, querida hermana. Saludos también para nuestro hermano Leodán Vázquez. Gracias, hermano Leodán, por estar compartiendo con nosotros. Creo que el día de mañana nos vemos. Ya vamos a empezar la reorganización de nuestra asociación, así que ya vamos a estar reunidos. Saludos también para nuestra hermana Juanita Godínez. Gracias por acompañarnos. Gracias, hermana Patricia Tapiero, también por los comentarios.
Hermana Esther Loje, gracias también por apartar el tiempo y acompañarnos. Saludos también para nuestra hermana Yuli Cañari Ramírez hasta Chile. Saludos hermana Caro Bonilla, el Señor le guarde y le acompañe. Saludos también hermano Manuel Lemus hasta los Estados Unidos. Saludos también para nuestro hermano Manuel Zapeta. Gracias por acompañarnos, hermano Manuel. Le invitamos cada mañana a poder acompañarnos siempre a la misma hora. No pierdan, hermanos, eso siempre es a la misma hora para que nos puedan acompañar. Saludos, hermana María Esther Hernández, que también nos ha acompañado en esta hora de la mañana. Gracias por sus buenos deseos, hermana, y el Señor le acompañe siempre. Saludos, hermana Yeneri Jiménez también, hasta Cruz Grande, acá en Sonsonate. Saludos también para... Vi otros nombres que me aparecían en los comentarios. Saludos también para nuestra hermana Cecia Macklin, que nos ha acompañado en esta hora de la mañana. Saludos hermana Carolina Palacios también. El Señor le acompañe y le guarde. Saludos hermano Floresmiro Urbano. Qué placer tenerlo con nosotros cada mañana en los devocionales. Saludos también para nuestra hermana Teo Torregil, que nos ha acompañado. Nuestra hermana Patricia Tapiero desde Colombia también nos acompaña. Gracias hermanos por estar ahí al pendiente. Saludos a los hermanos que también le han dado me gusta o han reaccionado a la transmisión. Hermana Merari Jiménez, hermano Isidro Magaña, hasta, si no me equivoco, es de Santa Ana, acá en El Salvador. Saludos hermana Juanita Godínez, hermana también Carolina Chávez. Saludos hermana Pamela Leiva. Saludos hermano David Correa Torres. Saludos a Jiménez, si no me equivoco, es de El Zarzal, por El Salamo, cerca del Salamo. Saludos para cada uno de vosotros, hermanos. El Señor les guarde y les acompañe. Saludos, hermana Yancy Ramírez, hermana Berta López, hermana Gabriela López también, que siempre, aunque no esté en vivo la transmisión, luego ven los devocionales. El Señor les acompañe a todos, queridos hermanos. Gracias por acompañarnos. Gracias por estar con nosotros. Los esperamos por la tarde, el pastor Vicente, con la temática El deber del hombre hacia Dios. Hoy vamos a ver otro mandamiento de la ley y el día de mañana con el siguiente devocional. Feliz día y bendiciones para todos y cada uno de vosotros.